Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, con Javier Orgaz. Señores míos, pues sí, efectivamente, aquí está... Aquí está la 20 Iconic Masculine de Cliff Christian. Con esto de aquí es una tarjetita que, a ver si saco, es una tarjetita donde pues mire Cliff Christian y aquí va todo pegado, ¿vale? Bueno, pues en la aproximación lo estaréis viendo o lo habréis visto ya, depende de los tiempos. Y efectivamente, pues aquí está la botella, ya la estáis viendo, de la cual estoy rindiendo buenísima cuenta. Y tenemos pues un tapón que es pesado, pesa un montón, el tapón con la corona. Y la botella no pesa tanto, ¿de acuerdo? La vaporización, bueno, pues la vaporización podría ser mejor para lo que cuestan, sí, porque la vaporización, mirad, es como muy... no sale en dispersión, se queda así como... no me gusta. No me gusta, pero el aroma sí que me gusta, que para eso me la compré. Bueno, pues para eso me la compré y para eso me la voy a poner. Vamos, alegría en la huerta. Venga, vamos, la huerta murciana. Bueno, señoras y señores, notas de salida, corazón y fondo de esta 20 Iconic Masculine, o como quiera que se diga. Que es que ponemos unos nombres ya tan largos y tan redichos y tan... En fin, una locura. Bueno, que también tengo que decirlo que en la parte trasera lo que viene son las notas. Venga, vamos con las notas y de paso me seca un poco el sudor porque estoy sudando como un pollo. Pimienta rosa, petigren y mandarina en la salida, con un corazón de yuzu y romero. Y un fondo de vetiver y cedro. ¿Qué tenemos? Pues algo controlado. No es un monstruo atómico ni muchísimo menos. No lo es. Al pan pan y al vino vino. Un metro y medio de teleproyección aproximadamente durante una horica, porque esto sí que lo rinde estupendísimamente bien, y que luego poquito a poco se va a ir retrayendo a lo largo de... lo sé. 8 horas de duración sin necesidad de reaplicar. Ojo, cuidado. Con calor, con frío, y como ya tengo tiempo, sé perfectamente que llega a las 10 horas. ¿Qué os pensabais que os iba a decir? Que no, dura 10 horas, es decir, las excede sin reaplicar, pero es fundamental que haga frío, porque con la que está cayendo hoy aquí, que hace un calor que te mueres, a pesar de estar ya en las fechas en las que estamos, de verdad que se viene abajo, pero esto pasa con todas, ¿eh? Pero es que aquí la tengo ya muy controlada, muy medida, porque me encanta. Bueno, es una fragancia, vamos a poner las cosas en contexto. Aquí es porque te gustan las cosas, te encaprichas, quieres tenerlas, vivirlas, sentirlas, pero sabes y eres muy consciente de lo que tienes, y es que tienes una fragancia que efectivamente no es original y que está muy dentro de todo lo que es un contexto masculino, viril, pero que aporta y que tiene dentro de ese clasicismo del que está rodeado el yuzu, que le da una frescura distinta y chispeante en las notas de corazón junto con el romero, que además es que se nota y se siente pues todo el tiempo. Estás sintiendo el yuzu junto con el romero, pero prácticamente desde la salida. No pica en nariz, ¿de acuerdo? Es una fragancia que no es picajosa, está más trabajada desde la valla de la pimienta, que no tanto en cuanto desde algo que puedas sentir un picor o aldehídos. No, va por otros derroteros, y que sí que efectivamente esto es muy elegante. Y es justo, creo que además sería el contexto de la jabonería británica que, por ejemplo, le falta a Krita Ventus porque ha perdido al irse a Francia. Está dentro de lo que sería una jabonería, una perfumería británica que es punzante, tiene ese punto que te punza, que te da punch, pero que se mantiene equilibrado. Entonces es una fragancia que está limpia, que se mantiene muy jabonosa, pero es un jabón aromatizado por el romero,
¿de acuerdo? Luego ya entramos en otros tipos de consideraciones que os las voy a decir enseguida. Pero mientras tanto sí que os voy a decir que efectivamente es una fragancia que recibe halagos y que gusta a las mujeres porque está muy medida. No es una fragancia que sea un trayazo de algo completamente fougère verde que normalmente a las féminas les dice, uy, es que hueles too much a verde, ¿vale? Por decir algo. Por no decir viejuno, ¿vale? Esto sería la palabra exacta, viejuno. ¿Hueles a viejuno? No. No huelo a viejuno, huelo a Cliff Christian, que para eso está aquí, la muchacha. Bueno, sigo con más, y es que efectivamente se nota muchísimo el cítrico en la salida, es para auténticamente recrearse. Porque tenemos una mandarina que da muchísimo gusto de oler, no es la típica mandarina que sabéis que yo digo, ¿qué narices está pasando? Y yo lo decía, ¿qué pasa en el sector de la perfumería? Que cada vez que me llega una mandarina me da un olor como a mandarina podrida y no me huele a mandarina. Aquí no. Aquí estamos oliendo a la mandarina. Cuando te vas al árbol, la arrancas y luego dices, venga, la echas a la bolsa y te hueles las manos y hueles a mandarina, o le quitas la piel y te pones a comer mandarina y luego te lavas 500 veces las manos y te sigue oliendo a mandarina, pues así. Esto es lo que tenemos en la salida con respecto a Cliff Christian. En esta fragancia, de verdad, la mandarina es un espectáculo. Y además una mandarina que está oliendo a mandarina. Aquí hay que ser amante de los olores a la mandarina. Cuidado porque está jugada con otras esencias. No es solamente mandarina. Pero en la salida se agradece muy mucho el poder oler una mandarina de verdad, o más o menos la recreación de una mandarina que es de verdad, no algo así como sintético, plasticoso, que dices de medio, ¿esto qué es? No, aquí esto, que verdad que huele muy rico. En el fondo pues tenemos efectivamente lo que sería el almizcle y el cedro, ¿vale? Ahí, a tope. Vetiver y cedro que están opacados, es como seco, no intentan... A ver, la sensación que tenemos con respecto al cedro es más astillosa y no huele tanto a lápiz, pero se siente más madera. Ese es el toque que tiene aquí el cedro, que yo siento mucha más madera que no tanto el rollo de sentir un olor a lápiz. ¿De acuerdo? Porque además el olor a lápiz, no nos engañamos, está mezclado con el olor del propio grafito y el grafito huele, ¿eh? Entonces esto... Cedro no huele a lápiz, huele a lo que es la madera seca, ¿vale? Y luego tenemos precisamente un vetiver que no es tan fresco, sino que es más seco, está más calmado, porque las notas de corazón tienen que seguir zumbando y dándote ese rollito de que estoy fresco, estoy limpio, pero estoy fresco a limonado cítrico, con ese toque de fruta de mandarina, porque es la fruta, sientes más la fruta de la mandarina, que me gusta mucho. El olor de la mandarina en esta fragancia es un espectáculo. Y si encima está reforzando con yuzu, ni te cuento. ¿Qué me gusta a mí el yuzu? Como en Tears of Pain Black Edition, señoras y señores, www.javierorgaz.com. Ya he metido a la cuña publicitaria. Bueno, pues sí, efectivamente, notas de fondo que están calmaditas, que no son chispeantes y que están ahí porque tienen que seguir dándole el apresto justo necesario junto con fijación a las notas de corazón. Halagos a tope, ¿vale? Sí que los vais a tener. Momentos donde utilizarla, ocasiones, pues prácticamente todas, hasta incluso por la noche, porque el rollo de verdad que te da la mandarina justo cuando empieza el juego con el yuzu y tal, se da para la noche, ¿vale? Pero son noches más elegantes, algo como más exquisito. No nos vayamos a noches de pegar saltos porque no... bachatas y demás, no es para estar bailoteando, perdón, sin parar, sudando cual pollos desquiciados, no. Esto es para tomarte la vida con más tranquilidad. Vamos a cenar, cariño, vamos a hacer cosas, vamos a hacer muchas cosas juntos, ¿vale? Y disfrutarlo todo, porque se presta, es muy carnal también, al quedarse también luego en la progresión se queda próxima, se queda como a unos 50 centímetros, pero se huele absolutamente todo el tiempo, es un amor, ¿de acuerdo? Ahora bien, no es original tampoco porque fragancias así hay en el mercado. Con esta calidad de mandarina tengo que deciros que no, ¿vale? Aquí hay que poner las cosas en su sitio. ¿Es una fórmula original o que alguien no pueda conocer tal? Pues no, porque fragancias así, con esta misma composición, hay en el mercado. Ahora bien, las calidades se notan, y se notan muy mucho. Y cuando digo que se notan muy mucho, es que se notan a
a espacio sideral, ¿vale? Nos vamos interestelarmente a pegar un viaje, porque esto no tiene nada que ver con lo que haya por el mercado, ¿vale? Entonces, opciones ahí en el mercado parecidas, pero no iguales. Esto también me gusta ponerlo en contexto, no hay que engañar a nadie. Es muy de sibarita, esto es sibaritismo puro y duro, pero las cosas en su justa medida. Esto es sibaritismo, ya está, dandismo incluso, ¿vale? Y hay que entenderlo como lo que es. Bien, la proyección, ocasiones especiales, todas. Me gusta mucho hasta incluso, es que además es una gran versátil. La puedes poner con frío, con calor, con lo que sea. Da exactamente igual. El rendimiento ya sabemos que con calor baja, pero no hace falta reaplicar. Esto es una baza muy importante que tiene. La baza súper importante. Además, perdonadme que no estoy diciendo el nombre mucho porque luego me tengo que poner como un loco a corregir los subtítulos y no tengo mucha gana. Entonces Cliff Christian supongo que lo escribirá bien el bot este que haga las traducciones automáticas, porque si me tengo que poner a escribir todo el tiempo cada vez que diga el nombre de la fragancia me voy a volver loco y no tengo mucho tiempo de estar escribiendo. Ya lo sabéis que voy casi como un poco desquiciado. Bueno, pues que... yo creo que prácticamente está todo dicho, de verdad. De la estela, la duración, la proyección, las versatilidades que son todas. Una chica se la podría poner. El juego de la mandarina queda muy auténtico en piel, ¿eh? De hecho, a mi madre le encanta y se la pone de vez en cuando, ¿eh? A mi madre le gusta esta fragancia. Y ya está. El romero es muy verde, es muy pulcro, pero sin pasarse. Está todo también equilibradico. Es muy de eso, de sentir un jabón británico. Puro y duro, pero muy bien hecho, muy bien estructurado y además con esos toques mediterráneos, por supuesto, de cítricos y bueno, con el toque japonés del yuzu. Pero vamos, que ahí está la cosa. Señoras y señores, que aprobadísima, disfrutadísima, muy disfrutada y nos vemos enseguida. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Me despido diciendo una cosa muy bonita en alemán que le dedico a un muy buen amigo, que también habla muy bien alemán. Auf Wiedersehen.